Y efectivamente, vamos a hablar sobre sistemas de piso principalmente, eh, que en este caso comprenderá un poco sobre el sistema de vigueta y bovedilla, la cual, como ustedes seguramente ya conocen o algunas personas están descubriendo justamente este sistema, pues aporta grandes beneficios, grandes ventajas justamente al usarlo en las edificaciones y justamente en la parte estructural hay otro tanto de beneficios. Para ello nos acompañará nuestro compañero José Luis Martínez, quien llevará a cabo justamente la ponencia. Él es ingeniero estructurista y colabora con nosotros aquí en la empresa. Él, por supuesto, se encarga o tiene en sus manos una gran responsabilidad sobre la parte de ingenierías de valor, donde transformamos justamente los proyectos que los desarrolladores, que las áreas de proyectos nos entregan y justamente damos esa transformación en soluciones, en beneficios, en recomendaciones de los sistemas que son más adecuados conforme a los proyectos que desean ejecutar. Así que bueno, no voy a quitar mucho tiempo. Yo les agradezco. Somos la empresa Semposa. Como hemos platicado, nos especializamos en prefabricados de concreto y sistemas ligeros, repito, para eh, losas y entrepisos. Entre ellos estará esto de la vigueta y bovedilla, y como un sistema pues ya conocido, es nuestro deseo que los que ya conocen aprendan todavía más, se actualicen, y los que no conocen descubran mayores posibilidades en los proyectos futuros. Así que dejo el micrófono para mi compañero José Luis, agradeciéndoles nuevamente infinitamente que estén con nosotros, que hayan tomado parte de su mañana, parte de sus actividades para seguir capacitándose y ser mejores en la práctica de la construcción. Así que adelante, José Luis, te dejo. Claro que sí, muy buen día a todos. Pues agradecemos bastante su asistencia, sobre todo porque pues ya tenemos aquí a bastantes personitas interesadas, 118 personas, vamos y seguimos aumentando, ¿no? Pues sobre todo lo que nosotros buscamos en esta ocasión es hablar un poco de lo que son los sistemas de piso prefabricados, sus características, algunas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta, sobre todo platicar un poco de la normatividad y de algunos de los elementos constructivos que hay que tener en cuenta para utilizar este tipo de sistemas. Vale, pues dando inicio a esta presentación, pues me gustaría iniciar con lo que sería, pues platicar un poco de lo que son los sistemas de piso que fabricamos aquí en Semposa, un poco de sus usos. Posteriormente vamos a ver, como ya les decía, las normativas, en algunos casos las características más importantes de este tipo de elementos, ¿no? Y así nos iremos muy rápidamente porque el tiempo es limitado y es bastante información la que vamos a tratar en este webinar, ¿vale? Pues vamos a dar inicio con esto, ¿no? Como bien les comentaba yo, en Semposa fabricamos diferentes sistemas de piso prefabricados y diferentes elementos constructivos, ¿ok? Uno de estos principalmente que tenemos dentro de lo que sería la familia de materiales Semposa es la vigueta y bovedilla, que es uno de los puntos importantes y sobre todo cómo inicia Semposa, ¿vale? En Semposa nosotros fabricamos lo que sería la vigueta de alma abierta y la vigueta pretensada, ¿ok? Más adelante vamos a platicar un poco de sus características, materiales, por qué se usa uno u otro, entre otras consideraciones especiales, ¿vale? Posteriormente, en Semposa contamos con lo que son algunos aligeramientos. En este caso, se generan lo que son aligeramientos a base de poliestireno y trabajamos con diferentes o infinidad de secciones dependiendo de las características del proyecto. Por ejemplo, en el caso que yo les muestro son aligeramientos de cabezales para puentes. En ocasiones tenemos lo que son algunos aligeramientos como casetones, detalles especiales, ¿no? Y todo se genera a medida. Por otro lado, dentro de los materiales que tenemos, pues contamos con lo que sería el casetón de poliestireno, ¿no? Que en este caso se fabrica a medida de acuerdo a las características de todos y cada uno de los proyectos. Entonces, pues aquí no tenemos límite con la sección o las características especiales.
Igualmente, es importante mencionar otro de los sistemas y que es uno de los que posteriormente a este webinar, seguramente en unos mesecitos vamos a tener una plática especial sobre este, que sería el sistema base de viga tubular, ya que es un sistema autoportante. ¿Esto qué quiere decir? Que es un sistema que no requiere de lo que es cimbra de contacto, tal cual lo vemos en esta imagen, ¿no? Nos permite liberar claros desde los 5 hasta los 11, 12 metros, dependiendo de las características del proyecto y las solicitaciones de carga que vayamos a tener, ¿no? Tiene muy fácil instalación y pues tiene sus detalles especiales que hay que tomar en cuenta para su uso, ¿vale? Por otro lado, tenemos otro sistema que es muy usado sobre todo en lo que son estacionamientos, edificios comerciales, en ocasiones hasta en oficinas y en algunas que otras viviendas, ¿no? Este sistema, igual que la viga tubular, es un sistema autoportante que nos permite liberar claros desde los 5 hasta los 13 metros más o menos. Y en este caso, esa longitud va a depender mucho de las solicitaciones de carga y de servicio. Los peraltes en los que fabricamos estos elementos van desde los 15 hasta los 30 centímetros, dependiendo de las características del proyecto, ¿no? Y sobre todo este tipo de elementos es muy usado en lo que sería estacionamientos y edificios comerciales por el acabado aparente que tiene en su parte inferior, ¿vale? En ocasiones, cuando el sistema de losa alveolar pues resulta un poco pesado y en el proyecto no se consideró tener una grúa de bastante capacidad, pues contamos con otro sistema que permite un acabado muy similar, como es la prelosa pretensada, ¿no? Igual nos va a permitir tener un acabado aparente en la parte inferior y pues va a llevar un sistema de aligeramiento a base de poliestireno, que ese es uno de los puntos especiales de este tipo de sistemas. Lleva una cierta cantidad de apuntalamientos, que les digo, esta es una presentación que pudiéramos tener más adelante, en donde vamos a combinar las losas alveolares con las prelosas para platicar un poquito de este tipo de materiales y sus tipos de usos, ¿no? Igualmente, como ya contamos con lo que sería el molde de losas alveolares, pues utilizamos estos elementos como elementos de muro, ya sea como muros fachada, muros divisorios y sobre todo como bardas, ¿no? Este es uno de los elementos que nos ha permitido utilizar bastante este tipo de muros. Ahora, uno de los puntos importantes que tenemos es que en algunos proyectos, pues gracias a su facilidad de instalación, hemos podido pues mover estos elementos casi como elementos de reciclaje, ¿no? En donde si por alguna razón el cliente necesita crecer su propiedad y compró un pedacito más de terreno, pues esos elementos constructivos se pueden ir desplazando de acuerdo a las características del proyecto, ¿no? Eso como puntos importantes, ¿vale? Esto sería, a grosso modo, una de las grandes gamas de materiales que manejamos aquí en Semposa. Ahora, dentro de la normativa, ya yéndonos a lo que sería la vigueta y bovedilla, pues es importante decirles que la vigueta y bovedilla se encuentra normada a partir de las normas 11, que las normas 11 se refiere a la Organización Nacional de Normalización y Certificación en la Construcción y la Edificación. En este caso, la norma que nos rige es la 406, que se encarga de verificar las especificaciones y métodos de prueba de todos y cada uno de los elementos prefabricados como sistema de piso. Adicionalmente, y esto lo vamos a comentar bastante a lo largo de los puntos especiales y específicos que nos indica esta norma, pero es importante mencionar que todos los materiales que utilizamos en Semposa, tanto lo que serían los alambres de preesfuerzo, la varilla, el varillín, se encuentran regulados entre sus respectivas normas, ¿no? Y siempre se piden los certificados de calidad de todos nuestros proveedores. Adicionalmente, en cuestión de lo que son los agregados pétreos, agua, cemento, pues se revisan constantemente de acuerdo a las normas correspondientes, ¿no? Esto como un punto importante sobre los materiales que nosotros utilizamos. Ahora, dentro de las características importantes que hay que tener en cuenta de lo que es la vigueta y bovedilla, pues nos vamos a encontrar que vamos a tener un mejor control de calidad en los materiales, gracias a que pues esto se fabrica en una edificación, o más bien una construcción industrializada, digámoslo así, y esto nos permite garantizar sobre todo el control de calidad. Esto porque en Semposa, pues nosotros contamos con lo que sería nuestro laboratorio, vamos verificando sobre todo las resistencias del concreto, las dosificaciones, se hacen muestreos continuamente de lo que son los agregados pétreos, sobre todo porque pues, si no llueve, cambia la humedad de los agregados, ¿no? Entonces todo esto se va verificando diariamente, ¿no? Por otro lado, en la vigueta y bovedilla, pues nos permite reducir lo que sería la siembra de contacto. A diferencia de una losa maciza o una losa a base de casetón, pues regularmente se utilizan lo que serían algunas planchas de siembra, digámoslo así,
ya sea pues ya sea de entarimados o lo que serían planchas de triple, ¿no? En este caso nosotros solamente requerimos de lo que serían algunos sistemas de apuntalamiento, que más adelante vamos a platicar de cómo se deben de considerar, que hay que tener en cuenta. Todos esos elementos son importantes, ¿no? Por otro lado, vamos a tener bastante ahorro en lo que sería la mano de obra. No vamos a requerir de personal, pues demasiado capacitado para el implemento de este tipo de elementos. Y esto sobre todo, igual vamos a ver cuáles son las características que hay que tener en cuenta. Eh, Igualmente con lo que sería el habilitado de estas cimbras, ¿no? Ahora, con el uso de lo que serían las bovedillas de poliestireno, sobre todo, pues vamos a tener un mejor control del aislamiento térmico y acústico en este tipo de elementos. Igualmente vamos a platicar de la norma que nos rige en este caso, en qué casos son en los que se utilizan bastante, ¿no? Pero sobre todo, cuál es la importancia de utilizar bovedillas de poliestireno. Ok, por otro lado, vamos a incrementar bastante la velocidad de construcción, ya que dentro de nuestro proceso de constructivo y de fabricación, pues generamos lo que es un despiece. Este despiece se refiere a lo que sería el mapa de cómo vamos a tener ubicadas lo que serían nuestras viguetas. En este caso, si tenemos alguna distancia especial o por algún paso de instalación tenemos que cerrar alguna distancia entre viguetas, pues todo eso viene indicado en nuestro despiece, que como bien lo decimos, es el mapa de la ubicación de todos y cada uno de los elementos, ¿no? Por otro lado, reducimos el desperdicio de materiales gracias a que, pues como bien lo decimos, estos elementos ya van cortados de acuerdo a lo que requiere el proyecto, ¿no? En ocasiones se mandan bovedillas especiales y es que se requiere cerrar alguna distancia, ¿no? Y esto nos permite tener una construcción limpia y segura. A veces en las construcciones, pues tenemos el tema de que, pues el maestro de obra para realizar algún detalle especial, pues necesita hacer un corte, ¿no? En alguna bovedilla. Y esto, pues nosotros aquí en Semposa lo que facilitamos al personal de obra, pues son algunos dispositivos o máquinas de corte con los cuales pues pueden evitar el uso del serrucho para cortar estos elementos de poliestireno y evitar pues el caído de todas estas bolitas, ¿no? Que sobre todo es uno de los puntos importantes o temas que tenemos ahí en los proyectos, ¿no? Con esto evitamos y prácticamente cauterizamos lo que sería el poliestireno y pues generamos una construcción bastante limpia, ¿no? Al ser un sistema aligerado, pues nos permite reducir lo que sería la masa actuante por nivel de todas nuestras edificaciones. En este caso, muchas veces hay que revisar todas estas características, en qué casos, pues sí nos ayuda bastante, ¿no? Y esto sobre todo, pues nos permite reducir lo que serían algunos elementos estructurales, como lo son algunas traves, algunas columnas, o a lo mejor podemos mantener la sección, pero reducir en ocasiones lo que sería la cantidad del acero requerido, ¿no? A lo mejor no es un gran porcentaje, pero pues se tienen ciertos ahorros por ese lado, ¿no? Posteriormente tenemos una fácil colocación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. En este caso, más adelante vamos a platicar de cuáles son las consideraciones que se debe de tener, sobre todo con este tipo de instalaciones, a la hora de instalarlas en lo que sería un sistema de vigueta y bovedilla, ¿no? Para evitar cualquier tema constructivo adicional, ¿no? Adicionalmente, pues no se requiere de mucho mantenimiento a diferencia de otros sistemas de piso. Este, a lo mejor, sobre todo en lo que son las losas de azotea, pues sí hay que cuidar, como en cualquier tipo de losa, pues sobre todo su impermeabilizante, sus detalles especiales, ¿no? Y uno de los puntos importantes es que al ser un elemento prefabricado, pues en Semposa, digamos que ya contamos con lo que sería el peso del elemento, el tipo de elemento, ya tenemos bien estudiado lo que sería el consumo de concreto, su peso propio. Todos esos son puntos importantes que nos sirve sobre todo a los compañeros constructores que están cuantificando los materiales, a los compañeros estructuristas que están especificando este tipo de materiales, ¿no? En donde vemos la capacidad de la vigueta y si es que nos permite liberar los claros y las cargas que nosotros necesitamos, ¿no? Por otro lado, pues limita un poco el hacer voladizos, se pueden realizar, aunque pues en ocasiones en voladizos muy pequeños sí se recomienda utilizar algunas losas macizas porque son más vistosas. Si la construcción nos los permite, pues podemos utilizarlo en algunos voladizos, ¿no? No tenemos ninguna restricción. Adicionalmente, y este es uno de los puntos importantes, es que en edificaciones ya más altas y sobre todo desde en la entrada de la norma, o más bien la actualización de la norma desde el 2017, ya se viene verificando lo que sería el diafragma rígido.
Dentro de la SMIE se generaron algunos documentos en donde pues te permite tener la documentación necesaria para realizar estos análisis y pues bastante que pues nos permite garantizar sobre todo la seguridad de las edificaciones, ¿no? Este es uno de los puntos importantes. Ahora, como siguiente módulo, vamos a hablar un poco de los componentes, que son puntos importantes, el proceso constructivo que tenemos para generar este tipo de elementos, su proceso de instalación y sobre todo algunos errores constructivos que pasan bastante en la obra, ¿no? Ahora, uno de los puntos importantes en este caso serían los componentes. Como bien lo decimos, la vigueta y bovedilla se compone de tres elementos principales. Primero que nada tenemos a la vigueta, que es el elemento portante del sistema. Esto es lo que nos va a garantizar eliminar lo que es la siembra de contacto. La vigueta puede ser de alma abierta o pretensada, y en este caso, este elemento nos va a permitir garantizar pues, las solicitaciones que vamos a tener durante el proceso constructivo, como es la llegada del firme, la gente que está trabajando durante pues, la construcción de este tipo de elementos, ¿no? Por otro lado, vamos a tener como elemento adicional a lo que es la bovedilla, que puede ser de cemento arena, de poliestireno, en ocasiones van a ser de barro, en ocasiones estas bovedillas también pueden ser de fibra de vidrio, ¿no? Como su nombre lo dice, esta es una siembra que se queda ahogada dentro del sistema. Y una pregunta que siempre nos hacen en las obras, porque por alguna razón necesitan realizar un detalle especial y nos preguntan, oye, fíjate que necesito retirar la mitad de la bovedilla. ¿Esto no me va a reducir la capacidad de mi losa? Y, y este es uno de los puntos más importantes, ¿no? En donde, como bien lo decimos, la bovedilla solamente es una cimbra que se queda ahogada dentro del sistema. Una vez que el concreto alcanza su resistencia, si nosotros retiramos este tipo de elementos, pues no vamos a causar una reducción de la resistencia de nuestra losa, ¿no? Entonces prácticamente podemos retirarlo sin ningún problema, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Ahora, otro de los elementos que componen a lo que sería la vigueta y bovedilla, pues tenemos a lo que sería el firme de concreto, que en este caso se encuentra compuesto de lo que sería la malla electrosoldada, el concreto como bien lo decimos, y en este caso, una vez que el concreto alcanza su resistencia, pues nos permite garantizar las solicitaciones de carga y de resistencia requeridos para nuestro proyecto, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Todos estos elementos, pues nos permiten garantizar sobre todo eso. ¿Vale? En Semposa nosotros fabricamos lo que sería la vigueta y bovedilla, sobre todo lo que serían los dos elementos que más se ocupan, como es la vigueta pretensada o de alma llena, en algunos casos así la llaman, y por otro lado lo que sería la vigueta de alma abierta o reforzada, ¿no? Como así lo dicen. Uno de los puntos importantes que nos indica la norma es que para cada uno de estos elementos te especifica una resistencia mínima del concreto. En el caso de la vigueta de alma abierta, la norma 406 nos indica que la resistencia mínima del concreto que debe de tener este tipo de viguetas debe de ser de por lo menos 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Este sería una resistencia mínima, ¿no? Por otro lado, la vigueta pretensada en la norma 406 nos indica que la resistencia mínima debe de ser de por lo menos 350 kilos sobre centímetro cuadrado. Ahora, muchos se preguntarán por qué existe esa diferencia o esa gran diferencia entre cada uno de los elementos. Sobre todo en lo que sería la vigueta pretensada, pues como bien lo decimos, este tipo de elementos lleva lo que serían algunos alambres de preesfuerzo, que tienen una resistencia de 16.900 kilos sobre centímetro cuadrado y que se tensan del orden del 75% de su resistencia. Entonces, estos elementos, imaginemos que son unas ligas que al estirarlas, pues y cortarlas posteriormente van a tratar de regresar a su posición original. Entonces, ese efecto del preesfuerzo va a tratar de comprimir lo que sería el concreto, ¿no? Si yo tengo un concreto de menor resistencia, pues seguramente se me va a empezar a agrietar, ¿no? Ese es uno de los detalles especiales por los cuales se incrementa la resistencia del concreto en este tipo de elementos y adicionalmente, pues por los esfuerzos que actúan dentro de este elemento, dependiendo de las características de la sección, ¿no? A lo mejor más adelante vamos a platicar en algunas otras presentaciones un poco de cómo se revisan este tipo de elementos, sus características y consideraciones, ¿no? Por otro lado, el proceso constructivo que llevamos aquí en Semposa para lo que son todos y cada uno de los elementos es que en nuestras mesas de construcción, pues regularmente se hace lo que es la limpieza
de la mesa, se van ubicando lo que serían todas las longitudes de acuerdo a las características del proyecto y se van delimitando. Posteriormente se realiza lo que sería pues las dosificaciones del concreto, ¿no? Primero que nada, pues vamos a revisar lo que serían la humedad de la grava, de la arena, y posteriormente pues se van dosificando de acuerdo a estas características y a los requerimientos de cada elemento, ¿no? Posteriormente pues hacemos lo que sería el colado de la mesa y se van ubicando lo que sería las armaduras de refuerzo, se colocan refuerzos adicionales si así lo requiere el proyecto y posteriormente pues se lleva un proceso de curado, ¿no? Y una vez que el concreto alcanza su resistencia, pues estas viguetas son marcadas e identificadas dependiendo del proyecto al que se va a dirigir, dependiendo del armado, este, y, y adicionalmente, pues de los claros que se van a librar, ¿no? Para que una vez que llegan a la obra, pues sean bien identificados y ya los tengan bien presentes en dónde se van a ubicar sobre nuestra losa, ¿no? Ahora, posteriormente, en lo que sería la vigueta pretensada, pues nosotros, al igual que en la vigueta de alma abierta, pues se lleva a cabo lo que es la limpieza de lo que serían los moldes. Igualmente se dosifica el concreto de acuerdo a los requerimientos que nos indica la norma. Y posteriormente realizamos lo que es el tensado de los alambres, que como bien les decía, estos alambres llegan a tensar del orden de un 75% de su resistencia. Los alambres de preesfuerzo que utilizamos para este tipo de elementos puede ser del orden de los 3 a los 5 milímetros regularmente, ¿no? Y como bien les decía, el concreto que se utiliza tiene una resistencia de 350 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Una vez que el concreto alcanza por lo menos el 80% de su resistencia, ya podemos cortar lo que serían los alambres de preesfuerzo para poder pues ya empezar con el desmolde de este tipo de elementos. Igualmente se realiza un etiquetado en donde indicamos pues la especificación de a qué proyecto va a ir dirigido, qué longitudes tiene, las características y sobre todo los refuerzos que llevan todos y cada uno de estos elementos, ¿no? Como puntos importantes, ¿vale? Esto como el proceso que nosotros seguimos. Ahora, a la hora de realizar lo que sería el transporte y almacenamiento, una de las consideraciones que siempre hay que tener en cuenta es un correcto almacenamiento, ya que podemos pues dañar un poco la vigueta si no llevamos este proceso adecuadamente, ¿no? Sobre todo en lo que sería la vigueta y bovedilla, regularmente se recomienda colocar en claros no mayores a 4 metros, por lo menos unos apoyos del orden de la longitud de entre 10, que imaginemos que tenemos un claro de 4 metros, por lo menos a 40 centímetros de los extremos, unos apoyos ya sea de barrotes o polines, ¿no? Y si nuestro claro de viguetas llega a ser un poco más largo de 4 metros, pues regularmente colocamos unos barrotes adicionales al centro de cada una de estas piezas. De hecho, desde la planta, la vigueta y bovedilla ya va bien almacenada, entonces prácticamente como les llegue lo que sería el transporte, prácticamente así es como lo deben de almacenar en su obra, ¿no? Ese es como uno de los puntos importantes, ¿no? Ahora, entrando a lo que sería un poco del proceso de instalación, pues regularmente nosotros lo que recomendamos y como se lleva este proceso constructivo en todos los proyectos, pues es que se colocan lo que serían algunas madrinas perimetrales. Esto sobre todo para nivelar lo que sería pues la ubicación de nuestra losa, ¿no? Su lecho inferior, digámoslo así. Posteriormente, en la norma 406 nos indica que pues la distancia entre madrinas que van transversales a lo que sería la vigueta es de por lo menos 1.25 metros, ¿no? Que prácticamente, si nosotros lo vemos, las bovedillas de poliestireno regularmente se fabrican más o menos con esa dimensión. Entonces, prácticamente entre cada junta de bovedilla debe de ir por lo menos una madrina, ¿no? Entonces, con eso lo podemos utilizar como referencia y adicionalmente, pues los apuntalamientos de esas madrinas. Ahora, para el caso de las viguetas pretensadas, al tener lo que sería el preesfuerzo, pues nos permite garantizar una distancia de autoportancia, si así lo queremos ver, una distancia del apuntalamiento, digamos, mayor, ¿no? Y esa distancia va, este, referenciada de acuerdo a las características de cada vigueta. Si tenemos una vigueta con más acero de refuerzo, pues vamos a poder tener una distancia mucho mayor en la colocación de esos puntales, ¿no? Ahora, eso ya nosotros lo indicamos en lo que sería nuestro planito de despiece, ya les decimos de acuerdo a todas y cada una de las viguetas que se suministran en su proyecto, a qué distancia mínima debe de ir ese apuntalamiento, ¿no? Y sobre todo, como son elementos pretensados, pues llevan en algunos casos algunas ligeras contraflechas, ¿no?
en lo que sería la vigueta de alma abierta, dependiendo de las características del proyecto y tal cual lo vemos en esta imagen, pues se pueden agregar algunas contraflechas, digamos, inducidas, ¿no? Levanta, aquí está un poco exagerado, pero regularmente va del orden de 1 a 2 centímetros, no más. Y pues todo esto, sobre todo para garantizar que una vez que retiramos los puntales, pues estos elementos recuperen su horizontalidad, ¿no? Y aquí vemos un poco de la distribución de lo que serían las madrinas, ¿vale? Ahora ya viendo sobre todo el esquema un poco más completo, en donde ya ubicamos lo que sería nuestra bovedilla de polistireno, pues sobre todo uno de los puntos importantes cuando se utiliza este tipo de bovedillas y sobre todo cuando su peralte no es mayor a los 20 centímetros, pues se recomienda colocar lo que serían algunos barrotes adicionales. En esta imagen que yo les muestro en el proyecto, pues les sobraban algunos perfiles y los utilizaron como elementos de siembra, ¿no? Prácticamente van fijos a lo que sería la vigueta y estos se pueden colocar a una distancia mínima de 40 centímetros. Si nosotros tenemos peraltes de bovedilla un poco mayores, digamos de arriba de 20 centímetros, podemos abrir esta distancia, a lo mejor colocar por lo menos un barrote adicional al centro de cada bovedilla, ¿no? Esto como punto importante. Ahora, dentro de la norma, y esto regularmente nos los preguntan en la obra, es cuál es el apoyo mínimo de la vigueta, ¿no? En la norma 406 nos indica que el apoyo mínimo para el uso de la vigueta debe ser por lo menos de 4 centímetros en cada apoyo, ¿no? Y esto nos los indica en la norma que hasta longitudes de 4 metros, 4 centímetros está correcto. En el caso de que tengamos una longitud mayor a 4 metros, pues la norma nos dice que debe de ser por lo menos el claro entre 100, ¿no? Y aquí lo que nosotros decimos es que por cada metro adicional metamos 1 centímetro adicional a lo que sería el apoyo, ¿no? Si tenemos un claro de 5 metros, pues por lo menos 5 centímetros de cada lado, ¿no? Si tenemos un claro de 7 metros, 7 centímetros de cada lado. Aún así, aquí en Semposa nosotros colocamos un apoyo mínimo del orden de 7.5 centímetros. Esto sobre todo porque en algunas ocasiones nos han tocado que en algunas obras, por alguna razón, desplazan ligeramente alguna trave, no sé, y pues evitamos cualquiera de esos detalles, ¿no? Nos vamos previniendo, ¿no? Igualmente quiero mostrarles un poquito de este video, un video en donde podemos observar cómo es el correcto o la correcta instalación de lo que sería la cimbra, sobre todo en la vigueta y bovedilla, ¿no? En donde vemos las madrinas perimetrales para nivelar las viguetas, vemos lo que serían nuestras madrinas a cada 1,25 y posteriormente pues nuestros barrotes a cada 40 centímetros, ¿no? Y con esto podemos garantizar que pues nuestro sistema de cimbra se va a ver correctamente optimizado, no va a haber caídas o deformaciones en lo que serían las bovedillas, detalles especiales, ¿no? Estos son uno de los puntos en donde pues vemos bastante limpia lo que sería nuestra instalación de cimbra y como bien lo decimos, no requerimos de lo que sería la cimbra de contacto, ¿no? Ahora, por otro lado, otro de los puntos especiales que hay que tener en cuenta, pues como bien les decía, es el paso de las instalaciones. Sobre todo cuando se pasan lo que serían instalaciones eléctricas, pues lo recomendado es, digamos que atravesar la vigueta transversalmente, tal cual lo vemos en la imagen superior izquierda, ¿ok? En donde uno de los puntos especiales que hay que tener en cuenta es que no debemos de pasar lo que sería el ducto en la parte central de la vigueta, ¿no? Esto regularmente la norma te dice que pues eso es incorrecto y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, esta sería la correcta forma de instalar lo que sería o pasar lo que serían nuestras instalaciones eléctricas e hidráulicas, ¿no? Por otro lado, uno de los puntos importantes es igualmente la colocación de nuestra malla. Regularmente nosotros colocamos lo que serían algunos separadores, ya sea fabricados en obra con lo que serían algún concreto pobre o con algunos separadores plásticos que ya nos venden de fábrica, ¿no? Sobre todo esto para garantizar la ubicación de la malla. Sabemos que en ocasiones, pues durante el proceso constructivo las vamos pisando y se va deformando un poco. Igual durante el proceso de colado, regularmente en la obra se va levantando ligeramente la malla, pues sobre todo para evitar que nos quede muy por debajo y posteriormente tengamos algunos agrietamientos, ¿no? Ese es uno de los puntos especiales. Por otro lado, se colocan lo que son algunos bastones por momento negativo y esto regularmente viene especificado en el proyecto estructural, con lo cual pues garantizamos un mejor comportamiento del sistema de losas.
Ahora, en este pequeño video vamos a ver un poco de lo que sería el proceso constructivo que se debe de seguir a la hora de realizar el colado. Prácticamente hay que iniciar lo que sería la distribución del concreto desde lo que serían nuestras traves de borde y posteriormente irlos distribuyendo uniformemente. Esto sobre todo para evitar grandes acumulaciones de concreto, ya que estas acumulaciones de concretos, y eso pasa mucho en la obra, ya que se genera una montaña bastante vasta de concreto y luego todavía el personal de obra se para en ese punto, pues regularmente tienden a quebrar este tipo, sobre todo cuando se utiliza bovedilla de poliestireno, pues la llegan a quebrar, ¿no? Este es uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Y posteriormente, como les decía, pues hay que ir levantando lo que sería la malla electrosoldada como punto importante, ¿no? Para posteriormente irla distribuyendo uniformemente y con esto pues vamos a garantizar la correcta instalación de lo que sería nuestro sistema de vigueta y bovedilla, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente es sobre todo, ¿a qué tiempo yo puedo estar retirando la cimbra de mi sistema? Pues prácticamente la gran mayoría de la cimbra la podemos estar retirando del orden de 7 días más o menos, o prácticamente una semana. Siempre es importante dejar lo que sería un apuntalamiento central, dependiendo de la longitud, puede ser central o a los tercios, y ese apuntalamiento se puede ya retirar una vez que el concreto alcanza, pues por lo menos el 80% de su resistencia, ¿no? Con esto, pues vamos a garantizar pues que nuestro sistema de losa va a cubrir sobre todo lo que son las solicitaciones de carga y de servicios requeridas por el proyecto, ¿no? Si nosotros retiráramos totalmente la cimbra, como el concreto no ha alcanzado completamente su resistencia, pues podemos esperar a que nuestra losa se nos deforme, ¿no? Y eso es un detalle especial que no necesitamos en nuestros proyectos, ¿no? Ahora, si nosotros realizamos correctamente esta instalación, como bien lo vemos en la imagen, pues prácticamente no vamos a tener bovedillas caídas, no vamos a tener que rasurar posteriormente, que son cosas que pasan en los proyectos cuando no se lleva correctamente un proceso de instalación correcto, ¿no? Adicionalmente, platicarles sobre algunas de las medidas de seguridad, y esto sobre todo cuando se utilizan bovedillas de poliestireno de espesores bastante bajos, ¿no? Recomendamos sobre todo lo que es pisar sobre lo que sería la zona o el elemento portante, que es la vigueta. Si tienen la posibilidad, colocar lo que son algunos tablones, sobre todo para distribuir el peso del personal, ¿no? O a lo mejor marcar caminos en donde pues se puede ir desplazando el personal de la construcción, ¿no? Esto como puntos importantes. Ahora, algunos de los detalles que nos hemos encontrado en algunos proyectos, pues son bastantes errores que nos llevan pues a generar bastantes gastos para lo que sería el proyecto, y esto si no realizamos la correcta instalación de lo que sería nuestra vigueta y bovedilla. Ahora, primero que nada, el desconocimiento del uso que va a tener la losa. Ese es uno de los puntos importantes. Regularmente, en algunos proyectos, o más bien en la gran mayoría de proyectos, desde lo que sería el plano estructural ya te dice si el nivel va a tener un uso de alguna bodega o va a ser solamente de uso habitacional o algunas zonas de oficinas. Estos son puntos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo porque en ocasiones almacenamos demasiada cantidad de material porque el proceso constructivo así nos los pide, el proyecto va demasiado rápido y necesitamos almacenar materiales en algún punto y resulta que sobrepasamos la capacidad que tiene la losas, ¿no? Si teníamos un edificio de vivienda que tiene una capacidad de carga de 350 kilos sobre centímetro cuadrado para un uso de vivienda y le empezamos a cargar algunas pallets de materiales en donde pues ya tenemos una carga de más o menos 800 a 1000 kilos por metro cuadrado, pues estamos sobrepasando la capacidad de la losa y eso puede llevarnos a algunos detalles importantes, ¿no? Otros errores son el mal apuntalamiento o que no se interpretan correctamente los planos, ¿no? A lo mejor ahí sí, si tienen alguna duda, siempre es importante dirigirse pues con el proveedor, ¿no? Ahora, dentro de las imágenes que yo les muestro aquí, pues vemos un poco de los errores, sobre todo cuando no se lleva una correcta instalación. Tal cual lo vemos en esta imagen, en todas vemos el error de que no montaron correctamente lo que sería la bovedilla sobre lo que sería nuestro elemento de vigueta, ¿ok? Gracias a que llevaron una correcta instalación de lo que serían las cimbras, pues no tuvieron demasiados caídos, sobre todo deformaciones en lo que es el poliestireno, pero tal cual vemos, pues prácticamente el uso de los barrotes pues les ayudó bastante, aunque se quedaron bastante marcados a diferencia de las imágenes que vimos anteriormente, ¿no?
Entonces, pues posteriormente estos huecos que quedan aquí en la vigueta, sobre todo en la parte inferior, pues hay que rellenarlos, colocar algunas mallas, sobre todo para que no se nos agriete lo que sería el acabado. Pero todo esto, pues nos lleva a gastos y retrabajos adicionales, ¿no? Que realmente, pues no tendríamos por qué estarlos realizando en el proyecto, ¿no? Posteriormente, aquí yo les muestro sobre todo, pues que parece que se instaló correctamente, pero pues por ahí en el fondo tenemos una bovedilla que se quebró, ¿ok? Y la vemos que está prácticamente muy cerca de lo que sería el borde entre la trave, ¿no? Entre la zona de apoyo. Esto regularmente nos pasa porque, como bien les decía, se acumula demasiado concreto en un solo punto y aparte el personal de obra pues está ahí parado, ¿no? Entonces pues sobrepasamos la capacidad que tiene la bovedilla, sobre todo porque es un tramito muy pequeño y está muy extraño que se haya partido, ¿no? Y esa es una de las posibles, razones por las que sucedió este detalle, ¿no? Y pues el hecho de que haya pasado esto, pues nos lleva a rasurar este elemento y a generar pues algunos detalles especiales y retrabajos, ¿no? Que finalmente pues nos los pudiéramos estar evitando, ¿no? Por otro lado, como bien yo les decía, es que pues ya tenemos bien definidas las áreas en las que vamos a estar trabajando, y ya sabemos del proyecto cuál es la sobrecarga o la carga que tiene designada esa área y en ocasiones pues llevamos a grandes zonas en las que vamos almacenando demasiado material, ¿no? Y como desconocemos por las características que lleva este proyecto con respecto a sus cargas, pues las vamos almacenando y almacenando y posteriormente pues esto nos lleva a que pues nuestra losa al no estar diseñada para esas grandes cargas pues se vaya deformando, ¿no? Y eso pues lo podemos ver en estas imágenes, ¿no? Que posteriormente pues esta losa tuvo que ser demolida, pero ese es uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo el tipo de uso que va a tener nuestra losa. Ahora, en este caso, lo que ustedes pueden hacer es que si van a almacenar demasiado material en algunos puntos, pues acérquense a nosotros y nosotros les hacemos una recomendación de apuntalamiento, sobre todo para evitar este tipo de temas, ¿no? Y esto pues les va a ayudar a curarse en salud, sobre todo, ¿no? Ahora, otro de los puntos importantes y que pues debido a que no se llevó correctamente la instalación es que se llevan a generar trabajos adicionales, colocar algunas, digamos, mallas de fibra de vidrio, sobre todo para evitar agrietamientos en lo que serían nuestros acabados, ¿no? Entonces, si llevamos correctamente el proceso constructivo de instalación de la vigueta y bovedilla, pues no tendríamos por qué pasar por estos detalles, ¿no? Ahora, algunos datos técnicos, sobre todo con la vigueta, con la bovedilla, con las características del firme, y vamos a ver algunos detalles, sobre todo de conexiones, cuando la vigueta no llega a apoyar hasta lo que sería el interior de la trave, ¿no? Y esto nos los marca sobre todo la norma 406 y adicionalmente algunas tolerancias, ¿no? Ahora, como bien yo les decía al inicio de la presentación, pues la norma 406 nos indica que por lo menos la resistencia mínima del concreto en la vigueta de alma abierta debe ser de por lo menos 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Y por otro lado, con la vigueta pretensada o de alma llena, pues la resistencia mínima debe de ser del orden de 350 kilos sobre centímetro cuadrado. Podemos colocar más si es que así lo requiere el proyecto o las características de nuestro elemento, ¿no? Pero eso como punto especial. Adicionalmente, dentro de la norma, y como ya les comentaba, el apoyo mínimo que debe de tener la vigueta debe ser de por lo menos 4 centímetros, ¿no? Y si tenemos claros mayores, pues deberíamos de indicar por lo menos la longitud en 300. Ahora, esta es como una pregunta súper súper rápida, en donde imaginemos que tenemos un claro de 1 metro de vigueta y bovedilla, entonces, a pesar de que tenemos un claro muy pequeñito, el apoyo mínimo en esos casos debería ser de 4 centímetros hasta 4 metros. Entonces, ahí no vamos a tener pierde, ¿no? Por otro lado, dentro de la norma nos indica que en este tipo de sistemas o de elementos portantes, pues la distancia máxima no debe de sobrepasar los 80 centímetros. He ahí que en algunos proyectos tengamos separaciones desde los 60 centímetros, 70, 75, pero en ningún proyecto vamos a encontrar esta distancia de 80 centímetros, ¿no? Este sería como el límite, digámoslo así, ¿no? Entonces nos limita esta norma a los 80 centímetros. ¿Vale? Ahora, otro de los detalles especiales que hay que tener en cuenta, pues es sobre todo, pues el peralte mínimo que debemos de tener en este tipo de sistemas.
Entre estos, pues nos vamos a encontrar un poquito con lo que sería la norma ACI, en donde nos dice que si nosotros queremos tener un sistema óptimo, sobre todo en losas que trabajan en una sola dirección, debemos de considerar por lo menos la longitud de entre 20, ¿no? Y como ejemplo aquí colocamos que si tenemos un claro de 4 metros y lo dividimos entre 20, por lo menos debemos de tener una losa de 20 centímetros como mínimo. Todo esto para garantizar que vamos a tener el acero de refuerzo óptimo, que vamos a cumplir con las deformaciones requeridas por el reglamento sobre todo, y con esto pues podemos garantizar que nuestra losa no va a tener ningún tema, ni vamos a exagerar ahí con los precios sobre todo, ¿no? Eso como punto especial. Adicionalmente, la norma 406 nos indica que debemos de revisar sobre todo lo que son los elementos de bovedilla o de aligeramiento a partir de lo que sería la norma 463, en donde nos especifica ciertas características de los elementos y modos en los que debemos de revisar este tipo de elementos. Por eso es que les decía yo que a pesar de que la bovedilla tiene ciertas características y resistencias. Si nosotros sobrepasamos o acumulamos demasiada cantidad de concreto, pues ya estaríamos sobrepasando la resistencia que nos indica la norma 463. Entonces, pues a pesar de que todos nuestros elementos de bovedilla cumplan, si sobrepasamos eso en el proceso constructivo, pues ya estaríamos reventando estas bovedillas, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle importante en lo que en algunas normas, sobre todo en la 406, nos indica pues, los espesores mínimos que debemos de tener en cuenta con respecto a lo que serían los firmes de concreto. Nos dice que para claros de hasta 5 metros, pues el firme mínimo debe ser de 4 centímetros, ¿no? Por otro lado, mayores a 5, pero menores a 6.5 metros, de 5 centímetros, y posteriormente si tenemos claros mucho mayores a 6.5, pues nos dice que el mínimo debe de ser de 6 centímetros, ¿no? Pero aún así, esto regularmente no pasa y eso ya se refiere a pues bastantes cuestiones de seguridad de las construcciones, ¿no? Por otro lado, las normas técnicas pues nos indica o pareciera que son un poquito más, este, digamos, no tan rigurosas, porque nos dice que hasta claros de 6 metros podemos utilizar algunos firmes con espesores de 3 centímetros y para claros mayores a 6 metros podemos utilizar espesores de 6 centímetros. Claro, eso regularmente o nunca lo vamos a ver en lo que serían pues nuestros planos o nuestros proyectos constructivos estructurales, en donde pues, regularmente el firme típico en edificaciones no muy altas llega a ser de 5 centímetros y conforme van incrementando los niveles, pues llegamos a tener hasta 7 centímetros dependiendo de las características del proyecto, ¿no? Y en este caso, pues se deben de revisar bastantes consideraciones, ¿vale? Aún así, pues las normas nos especifican pues los requerimientos mínimos, ¿no? Recordando que siempre que es importante pues considerar la seguridad de todas y cada una de nuestras construcciones. Ahora, por otro lado, como bien lo decimos, se utilizan lo que son algunas mallas o aceros de refuerzo, ¿no? Y dependiendo de, sobre todo, de lo que sería el espesor que vamos a estar utilizando en nuestro proyecto, pues las normas, sobre todo, pues nos indican algunos porcentajes mínimos de acero, ¿no? Que en este caso, sobre todo para algunos espesores, y digamos que la malla más típica que se llega a utilizar es la 661010 y de ahí para adelante, ¿no? Y esto ya, como bien los decíamos, depende mucho de las características del espesor. Igualmente en la norma técnica complementaria nos indica que en losas de azoteas, pues debemos incrementar por lo menos un 50% adicional a la cantidad de acero, sobre todo por los cambios de temperatura a los que se encuentra expuesta, sobre todo la losa de azotea, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta. Y aquí mostramos un poco de las mallas y las áreas que regularmente son más típicas de usar, ¿no? Ahora, como bien les decía, en ocasiones, y esto lo vamos a ver en bastantes proyectos, sobre todo en viviendas de interés social, en donde pues prácticamente el peralte de la trave es el peralte de la losa, ¿no? Y en estos casos regularmente se utiliza una conexión que nos indica la norma 406 como la conexión a solapo y la norma técnica complementaria nos indica este tipo de conexiones como una conexión a cortante indirecto. Ok, esa conexión a cortante indirecto regularmente se utiliza bastante en lo que serían edificaciones de acero, ¿no? Pero prácticamente dentro de la norma 406, pues nos indica un poco de cómo se debe de analizar este tipo de elementos que regularmente se colocan lo que serían algunas varillas con una sección U que parece una grapa
para garantizar sobre todo la conexión de este tipo de conexiones, ¿no? Puramente. Entonces, con esto podemos garantizar que el peralte de la losa pueda influir con lo que sería el peralte de la trave. En ocasiones, como bien les decíamos, puede ser que por alguna razón se llegó a mover, digamos que un poco lo que sería la trave, y pues ya no se cumple con el apoyo mínimo, digamos que se quedan en 3 centímetros, no sé. Siempre se recomienda utilizar este tipo de conexiones para garantizar sobre todo pues un correcto funcionamiento de lo que sería nuestro sistema de billete y bovedilla, ¿no? Y para realizar este tipo de detalles, pues se pueden acercar con nosotros para poder realizar este análisis u orientarlos, ¿no? Para que ustedes mismos lo puedan ir realizando. Ahora, dentro de la norma, pues nos indica algunas características especiales que debemos de tener en cuestión de lo que serían separaciones entre la bovedilla, algunos detalles sobre la ubicación de lo que sería el acero de refuerzo, el acero de preesfuerzo, ¿no? Que son dimensiones mínimas que son aceptables a la hora de recibir alguno de estos elementos, un poco de la ubicación de lo que sería el acero de refuerzo o digamos la armadura de lo que es la vigueta y bovedilla, ¿no? Entonces, estos son como algunos detalles especiales. Yo espero que esta presentación se las compartan para que tengan sobre todo estos puntos bastante bien marcados y que pues lo tengan bastante presente, ¿no? Igualmente en lo que sería la vigueta pretensada, pues tenemos algunos detalles con respecto a la posición de los aceros de refuerzo, ubicación de lo que sería pues nuestras bovedillas, ¿no? Eso como puntos especiales, sobre todo en lo que serían los elementos de preesfuerzo, pues vemos un poquito de la ubicación de los aceros y sobre todo, pues si hay algún eh, desplazamiento con lo que sería el acero de preesfuerzo hacia el interior de la vigueta, ¿no? Es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, la vigueta de bovedilla no solamente es compatible con lo que serían elementos de concreto. Nosotros hemos utilizado lo que sería la vigueta y bovedilla en lo que son elementos de acero y regularmente pues sí requieren de algunos detalles especiales, detalles de conexiones que hay que tener en cuenta. Sobre todo, como lo vemos en la imagen de la derecha, pues tenemos lo que sería una conexión como si fuera muy típica de lo que sería la losa acero, que en este caso se colocan lo que son algunos pernos de cortante, ¿no? Y en la imagen de la izquierda, nosotros colocamos lo que serían algunas conexiones a base de ménsulas, ya que la vigueta se encuentra por debajo del nivel digamos, del patín superior del perfil de acero, digámoslo así, o de nuestra trave. Entonces aquí se realizan algunas conexiones especiales. Todo este material, pues nosotros lo tenemos disponible. Seguramente si nos dejaron ahí su correo, les vamos a estar mandando lo que sería nuestra información, sobre todo con lo que serían algunos detalles especiales en AutoCAD, nuestras familias de Revit, que en este caso hemos generado bastante información, sobre todo porque muchos compañeros ya están utilizando lo que serían los sistemas BIM, en donde pues ya podemos cuantificar lo que sería la cantidad de elementos, sobre todo generar bovedillas especiales y que nos las cuantifique, que nos cuantifiquen lo que serían la cantidad de bovedillas que vamos a utilizar en nuestro proyecto, ¿no? Y estos, pues es bastante material muy vasto que podemos compartir con ustedes. Ahora, dentro de los proyectos en los que hemos participado, tenemos este proyecto que se llama el Encanto Country Club, en donde se utilizó lo que sería vigueta y bovedilla, que en este caso la vigueta fue pretensada. Se suministraron del orden de 4,000 metros cuadrados de vigueta y bovedilla. Y se encuentra ubicado en la zona de Whisky Lucan. Otro de los proyectos importantes en los que hemos participado es esta torre de GIR Residencial San Ángel, en donde se suministraron 22,900 metros cuadrados de vigueta de alma abierta. En este caso, pues desde la zona del estacionamiento y todos los niveles fueron de vigueta de alma abierta, ¿no? Entonces, prácticamente este proyecto pues no se limitó con utilizar otro proceso constructivo que no fuera vigueta y bovedilla. Ahora, uno de los puntos importantes y adicionales que tenemos en lo que sería la vigueta y bovedilla, pues sobre todo es el aislamiento térmico, que en este caso lo vamos a encontrar sobre todo y en lo que serían las viviendas de interés social, en donde pues ahora ya nos indican que por lo menos debemos de cumplir con la norma NER 018, que se refiere a las normas de eficiencia de energía, en donde nos indica que debemos de cumplir con cierto nivel de aislamiento térmico. En este caso, esta norma nos indica pues que debemos de cumplir
con la eficiencia de energía, sobre todo cuando utilizamos lo que serían elementos de calefacción, ¿no? Para mantener mucho, ya sea mucho más fresco o mucho más caliente todo el interior y evitar pues, la pérdida de esa energía, ¿no? Y para eso nosotros contamos con lo que sería un sistema que aquí en Semposa lo conocemos como Milosa Verde, que lleva lo que sería una bovedilla peraltada que sobresale en la parte inferior de la vigueta del orden de 3 centímetros y posteriormente se fija a la vigueta una pequeña fajilla con el ancho de la vigueta de poliestireno de 3 centímetros, sobre todo esto para eliminar lo que sería el puente térmico, ¿no? Ahora, en esta norma, pues nos indica cuáles serían sus resistencias térmicas mínimas. Regularmente, en todos los proyectos te indican que pues, debes de cumplir por lo menos con el mínimo y aún así, regularmente con el uso de este tipo de sistemas podemos cumplir con las características necesarias por habitabilidad y en ocasiones hasta las de ahorro de energía. Regularmente para este tipo de elementos ocupamos lo que serían bovedillas de densidad 12 hasta 16, ¿no? Entonces, sobre todo para cumplir con estos requerimientos. Ahora aquí les mostramos un poquito de algunas tablas en donde pues prácticamente vemos que en gran parte de este tipo de sistemas constructivos pues cubrimos bastante y muy vastamente lo que serían los niveles de aislamiento térmico que nos pide esta norma, ¿no? Y dentro de la norma, pues prácticamente podemos ver cómo sería el análisis que se debe de tener en cuenta, considerando pues sobre todo que vamos a tener, sobre todo en lo que es la vigueta y bovedilla, pues capas que no son homogéneas. ¿A esto a qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tener dos tipos de capas en las que son las homogéneas y las no homogéneas. Las homogéneas, digámoslo así, sería el firme de compresión, digamos que tenemos un firme de 5 centímetros y lo pongo aquí, en donde esos 5 centímetros son homogéneos en todo su espesor. Posteriormente tenemos la vigueta, la zona donde está el alma de la vigueta, en donde pues tenemos ciertas franjas, en donde tenemos el alma de la vigueta, posteriormente tenemos a la bovedilla, ¿no? Esa sería una zona no homogénea y finalmente hasta la parte inferior, pues tendríamos otra zona homogénea, que serían los 3 centímetros del poliestireno que tenemos corridos a todo lo largo, ¿no? Entonces, con base a eso, esta norma pues nos indica qué características debemos de tener en cuenta para poder realizar este análisis y esto pues sobre todo nos permite revisar que cumplamos con estas condiciones de aislamiento térmico. A lo mejor ya más adelante podemos realizar alguna plática o un cursito especial para realizar estos análisis que son bastante simples, pero pues siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Y con esto, pues yo espero que les haya servido, pues sobre todo agradeciendo su atención y el interés que han tenido con respecto a este tema, ¿no? Creo que ya estamos muy justos de tiempo, entonces vamos a contestar algunas preguntas muy brevemente, ¿no? Las preguntas que no alcancemos a contestar, pues vamos a hacer un compendio de todas y cada una y seguramente vamos a hacer un documento en donde tratemos de darle respuesta a todos, con la información bastante vasta, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a empezar a contestarles algunas de estas preguntas y nos escribe por aquí Rogelio Castro. Buen día. ¿Cuál sería el método más práctico de revisión del diafragma del sistema para efecto de discretización? Bueno, en este caso, como bien les decía, la SMIE generó algunos documentos y manuales en donde pues ellos recomiendan lo que sería el análisis del diafragma a partir de lo que serían lo que son los elementos finitos. Esto porque pues actualmente pues todos ya utilizamos lo que serían softwares para el diseño estructural, ¿no? Entonces, digamos que sería el método más rápido porque pues ya tenemos cargadas nuestras cargas, las características de nuestras columnas, de nuestras traves y pues podemos realizar un análisis bastante rápido. Adicionalmente, igualmente con el uso de lo que serían nuestros softwares de diseño, podemos utilizar algunos análisis como son el puntal y tensor, que ese, aunque no nos los indica en los documentos que yo les menciono del SMIE, existe bastante documentación y tesis de este tipo de análisis, ¿no? Entonces, esos serían como los dos métodos más conocidos para este análisis del diafragma rígido, ¿no? Rígido. Ahora, por otro lado, nos pregunta Aide, ¿para qué tipo de edificación se recomienda una u otra? Pues regularmente, la vigueta de bovedilla pues no tiene límites. Realmente aquí lo que nos limita pues prácticamente sería que conozcamos cómo son las revisiones en todos y cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Si nuestro edificio es bastante alto, pues hay que
realizar algunos análisis especiales, pero realmente pues limitaciones pues no tiene, ¿no? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado del sistema de losa? Pues regularmente varía mucho y esto sobre todo pues por las características de la carga, sobre todo por las longitudes que tenemos que librar, ¿no? Entonces, pues son digamos que variables y yo les puedo dar un número bastante bruto, digámoslo así, que podría ser del orden de los 600 a los 1,000 pesos, dependiendo de los claros, ¿no? Y esto ya sería un precio, digamos, a costo directo, ¿no? Incluyendo mano de obra, el firme, la malla electrosoldada, etcétera, ¿no? Entonces ya depende mucho de las características del proyecto. A lo mejor, acércate un poquito con nuestros compañeros de marketing y, si tienes algún proyecto, que tengas ahí en puerta y ya tengas más o menos definidos tus claros, pues probablemente te podamos ayudar con con este detalle ya un poquito más específico, ¿no? Ahora, por otro lado, nos colocan aquí el retiro de la siembra a 7 días es sin importar la edad del concreto premezclado. Regularmente nos encontramos que ese retiro de siembra, pues a los 7 días ya anda del orden del 60-70% de su resistencia. Entonces, sí es importante revisar antes de, digamos, de retirar totalmente la siembra, cuál es la resistencia que tiene nuestro concreto, pero difícilmente ya nos vamos a encontrar que en una obra donde se lleva un proceso constructivo bastante ágil, se estén utilizando concretos que no lleguen a su resistencia bastante rápida, ¿no? Eso como punto importante. El polistireno de las bovedillas es altamente flamable, no cumplen con las medidas contra incendio. Bueno, para este caso, nosotros, ahorita no recuerdo bien el nombre de la norma que nosotros, debemos de cumplir, pero te podemos decir que lo que sería la bovedilla y el casetón de polistireno que fabricamos aquí en Semposa cuenta con un tratamiento especial ignífugo en donde prácticamente si se enciende el fuego, pues prácticamente si llega a tocar con el polistireno, se extingue. Entonces, dentro de nuestro canal de YouTube, de hecho, tenemos esa prueba en donde puedes ver el método que nosotros realizamos de acuerdo a las especificaciones de la norma y prácticamente lo vas a notar ahí. Y te digo, prácticamente el polistireno pues no continúa con el incendio, ¿no? Por lo menos en el caso del que nosotros suministramos. Ok, por otro lado es recomendable la conexión por solapo y en qué caso se deben de colocar los nervios de rigidez. Bueno, sobre todo lo que es la conexión por solapo, pues se han realizado bastantes pruebas, sobre todo ya en elementos de losa, en donde pues se verifica irregularmente, pues la losa no tiende a fallar en esas zonas, sino que tiende a fallar en lo que serían las zonas centrales y eso sobre todo si sobrepasamos lo que sería la capacidad de carga. ¿En qué casos debemos de utilizar nervios de rigidez? Pues ya en ocasiones cuando tenemos claros ya un poco más largos, en donde pues puede existir algún efecto de torsión en lo que serían pues nuestros nervios, digamos en nuestras viguetas, que prácticamente ahí pudiéramos estar cuidando bastante ese tema, ¿no? Y aquí seguimos con bastantes preguntas. Yo creo que a esas les vamos a dar solución más adelante y las estaremos compartiendo vía su correo electrónico. ¿Vale? Agradecemos mucho su atención y esperamos que estén atentos a nuestro próximo webinar. Muchas gracias, José Luis. La verdad, muy, muy interesante, como siempre, la ponencia sobre sistemas de piso prefabricados. Efectivamente, vamos a estar compartiéndoles posterior a este evento en los próximos días. Les pedimos un poquito de paciencia. Eh, la parte del video, la parte del compendio de preguntas y respuestas, donde ya el especialista se encargará de profundizar más todas ellas que nos expresaron y se las mandaremos vía correo. También la invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, para que ustedes den seguimiento a todo lo que hacemos. Las capacitaciones, por supuesto, gratuitas que abrimos para los especialistas de la construcción. Ahí mismo las anunciamos y sobre todo los eventos donde ustedes se pueden integrar también como especialistas. Y cerrar también una invitación a todos los despachos, departamentos de proyectos que justamente
colaboran con los diversos desarrolladores en la especificación de los proyectos. Tenemos espacios para todos ustedes, para los técnicos que trabajan con ustedes. Podemos tener ese acercamiento, esa manera de darles la asesoría, de darles alguna sesión, de darles alguna charla relativa al sistema constructivo que ustedes están buscando y sobre todo orientarlos para que lo adapten de la mejor manera. Entonces, si ustedes tienen estos departamentos o colaboran con algún despacho de ingeniería estructural o de arquitectura, tenemos especialistas disponibles para ustedes y les invitamos a que nos escriban a ventas@semposa.mx, ventas@semposa.mx, donde ustedes pueden justamente solicitar alguna asesoría, algún acercamiento con sus departamentos técnicos. Igualmente, en nuestra página web, www.semposa.mx, encuentran manuales técnicos, encuentran fichas técnicas, encuentran WhatsApp directo con algún especialista para que les oriente justamente en estas necesidades de sus proyectos. Todo esto con el ánimo de apoyarles y de orientarles en la práctica. Así que bueno, cerramos, ya estamos efectivamente un poquito en tiempo, no mucho, pero agradecerles el tiempo que han tomado con nosotros, el tiempo que han dedicado justamente a esta capacitación y les estaremos informando de la próxima. Gracias a todos, gracias José Luis, gracias a Canadevi Valle de México por esta apertura en este foro, en este espacio y nos vemos más adelante. Que estén muy bien, hasta luego.